6:35. ADN. Y tal como hemos anunciado, tenemos ya en la línea al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, buenos días. Buenos días, Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, y queremos preguntarle por el anuncio que usted hizo ayer de la configuración de un grupo de expertos que va a diseñar lo que se ha llamado una hoja de ruta para tener en Chile un nuevo sistema tributario. Justo ayer, la autoridad hemisférica del Fondo Monetario Internacional planteaba que Chile probablemente se va a reencaminar hacia un futuro de crecimiento sensato, con un sistema de finanzas públicas que debiera ser más progresivo. ¿Encaja una cosa con otra o no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando más o menos de lo mismo en el horizonte, en el sentido que estamos hablando de una mirada de mediano plazo. Yo creo que la invitación acá de esta comisión tributaria es a levantar la mirada, es a salirnos del metro cuadrado, de la coyuntura, de la pelea pequeña, y tratar de pensar en Chile en los próximos 10, 20 años. Acá tenemos desafíos muy importantes que hubo acá en materia de las demandas sociales que tenemos que financiar. Tenemos una prioridad nacional que tiene que estar instalada en el corazón de nuestro debate, que se llama crecimiento económico. Una palabra que no puede estar vetada, al contrario, tiene que ser protagonista porque lo necesitamos. Lo necesitamos para llegar recursos, para generar trabajo, para recaudar más, en definitiva, ¿no es cierto? Y para generar emprendimiento y dar empleo. Entonces, uno de los objetivos de esta comisión, y por eso se llama lo hemos titulado una comisión para el crecimiento y la equidad, es que tenga estos dos grandes objetivos, que sea una tributación, que pensemos un sistema tributario que sea pro crecimiento, que incentive la inversión y crecimiento y que avance naturalmente en aquello que diga relación con la equidad, en cómo vamos recaudando más, cómo vamos cerrando las brechas de carga tributaria a medida que el país vaya creciendo, porque vamos a necesitar esa recaudación. ¿Cómo tenemos un compromiso con finanzas públicas responsables, que es lo que ha guiado a nuestro país bajo gobiernos de distintos signos, y que se subsume en este principio tan importante, que los gastos permanentes tienen que ir de la mano de ingresos permanentes, para tener ordenada la casa? Tenemos adelante un desafío de consolidación fiscal, porque acá el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo enorme para atender esta emergencia, lo que le ha significado debilitar sus finanzas públicas transitoriamente, claro, pero de forma importante, y por lo tanto hay un acuerdo aquí que hay que consolidar y ordenar la casa. Entonces, tenemos desafíos muy urgentes que se salen de lo que va a pasar el próximo mes o el próximo año. Acá la invitación es a levantar la mirada y a pensar en cómo tenemos una tributación, un sistema tributario más simple, más justo, más eficiente, pero también más pro crecimiento. Necesitamos volver a crecer. Y esa es la invitación, y eso permítame, Mauricio, porque los integrantes también me han preguntado mucho, son economistas, porque acá no hay abogados, tributaristas. Precisamente por eso, porque acá no se trata de redactar una reforma tributaria, un nuevo código tributario, no. Acá se trata de emular lo que han hecho otros países, Inglaterra, la Comisión Mirrlees, en Australia, en Estados Unidos, donde la reflexión es una hoja de ruta, cuáles son los grandes principios hacia los cuales debiéramos movernos, y bajo qué criterios. Y por lo tanto una reflexión casi, si usted quisiera, de desarrollo económico, y por eso que la invitación a estos economistas transversales desde distintas áreas a encontrarnos en ese diálogo y hacer una propuesta país. Ministro, que por eso le preguntaba por el tema de Alejandro Werner del FMI, porque es que fue muy coincidente que se anunciara ayer este grupo de trabajo que tiene que entregar, dicho sea de paso, sus conclusiones en junio, a mediados del próximo año, 8 meses. Sí. Porque coincide con esta visión del Fondo Monetario respecto de que post plebiscito Chile debiera encaminarse en esa dirección con un sistema público de Estado más progresivo y con un crecimiento más inclusivo. Y justo también conocemos la publicación de la revista británica The Economist, que plantea que también post plebiscito lo más probable es que Chile se encamine hacia un modelo más socialdemócrata. ¿Qué responde usted a esos análisis en concreto? Yo creo que no hay duda alguna, no es de ahora, desde hace buen tiempo, que nosotros acá tenemos enormes demandas sociales que atender. Si eso es evidente, ¿no? Eso es muy evidente. Lo que hace es que acá hay dos caminos. O ofrecer el paraíso, ¿no es cierto? Y decir, oye, esto se puede hacer toda la noche a la mañana, lo cual sabemos que es absolutamente falso, y que a lo mejor ese sueño, si acaso, dura un día y después se transforma en pesadilla, porque no hay cómo financiarlo, no hay cómo sostener esa promesa. Ese es camino uno. Camino 2, que usted toma una hoja de ruta decidida, reformista, pero gradual. Como se hacen las cosas, con estaciones intermedias, pero con un objetivo claro. Y ese objetivo claro, y esas estaciones hay que financiarlas, ¿no es cierto? Hay que financiarlas. Y eso supone, obviamente, mayor recaudación tributaria, pero también supone mayor crecimiento
para soportar esa recaudación y para generar dinamismo y trabajo en nuestra economía, que hoy día es el principal desafío que tenemos. Y supone además que el Estado gaste bien la plata que le entregan los chilenos con sus impuestos, que es una cuestión que solemos olvidar en la ecuación. Entonces, supone varias cosas que son bien desafiantes, que no se resuelven de la noche a la mañana, pero que a nosotros nos parece que es indispensable meter en la reflexión y empezar a levantar la mirada, empezar a ver los desafíos país que tenemos, no el próximo mes, que es lo que hemos estado en este último tiempo básicamente navegando la coyuntura. No, hay que salir de ese metro cuadrado y hay que pensar en los próximos 10, 20 años. Y esa es la invitación que nosotros hacemos. Yo creo que en eso que usted señala es concordante. Acá no hay dos lecturas, que hay necesidades sociales importantísimas que financiar en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de la ciudad, cómo hacemos ciudades más inclusivas. En fin, ¿para qué vamos a sacar la lista? Si sabemos que tenemos desafíos enormes. Y eso requiere levantar la mirada, insisto, generar una hoja de ruta, que allegue recursos, que allegue crecimiento económico, que allegue empleo. Y esa es la invitación que hemos hecho a este grupo y es una invitación que nosotros como gobierno habíamos impulsado en marzo. Esto no forma parte del acuerdo con la oposición de la revisión de las exenciones tributarias, que también estamos abordando, por supuesto. Esto venía de iniciativa nuestra porque creemos en ese camino y naturalmente esa iniciativa quedó interrumpida porque llegó el COVID. Y ahora que estamos viendo un poquito la luz, yo he querido, y como gobierno hemos querido retomarla, impulsarla con mucha fuerza porque creemos en este camino de diálogo, levantar la mirada y hacer propuestas futuro para Chile. Sí, conversamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, cuando ayer se conocía no solo esta declaración del Fondo Monetario Internacional, sino también este análisis de The Economist, cuando señala que este plebiscito no solo es trascendental, sino que lo más probable es que Chile se vuelva mucho más socialdemócrata, me imagino que a usted le tiene que haber llegado así como un clic, porque claro, justamente lo que usted está planteando, cómo hacer de los ingresos, o sea, de los gastos permanentes, ingresos permanentes que permitan sostener esos gastos. Un país más socialdemócrata supone un Estado, ¿no es cierto?, más benefactor. Por lo tanto, ahí hay si usted quiere, una tensión mayor hacia las arcas fiscales. ¿Usted imagina el país como lo está viendo The Economist después del plebiscito, si es que efectivamente se impone la opción apruebo? A ver, hay dos cosas en la pregunta. Una, me parece que esa reflexión no va necesariamente ligada de la discusión constitucional. Digo, no necesariamente, porque en realidad ese tipo de cuestiones se zanjan en general en la definición de la política pública, y eso es lo propio de la ley, típicamente. Lo que sí es cierto, lo que yo sí me imagino, y lo que uno constata, es que los países conforme se desarrollan, van avanzando, se hacen más ricos, ¿no es cierto?, la carga tributaria tiende a subir. Y eso es una constatación empírica. ¿Por qué? Porque tienen que financiar una institucionalidad, bienes públicos, necesidades más complejas. Y hay una larga discusión en política en los últimos meses de socialdemócrata, no socialdemócrata. Mire, yo siempre he puesto como referente un país como Nueva Zelanda. Lo hice la FIRA del año pasado. Creo que es un modelo a seguir o un referente a tener a la vista por muchas razones. Pero en parte porque, volviendo al punto suyo, conjuga los elementos que estamos hablando acá. Es una economía tremendamente dinámica, tremendamente competitiva, con un extraordinario clima para hacer negocio, pero también con un Estado tremendamente moderno. Acá no estamos olvidando la parte del Estado, hablamos mucho de recaudación y menos de cómo gastamos esa recaudación, que al final del día viene de quiénes, de las personas, con sus impuestos, ¿no? Entonces conjuga muchas cosas y al mismo tiempo asegura una red de protección social robusta, amplia, ¿no es cierto?, que entrega más oportunidades a las personas en un plano de igualdad, ¿no es cierto?, de despliegue de los talentos, de las libertades, ¿no es cierto?, del empuje. Y creo que no hay dos lecturas, que Chile tiene que ir moviéndose hacia allá. La pregunta o las diferencias radican en que hay algunos que quieren cambiarlo todo, como si esto fuera cuestión de que cambie la ley y vivimos en el paraíso, o si esto se hace con un reformismo gradual, con una mirada de mediano plazo, con estaciones creíbles en el camino. Y esa es la apuesta que nosotros estamos empujando porque es la que queremos. Sí, es que quiero vincularlo, ministro, con lo que pasa con un actor clave, que es el empresariado, ¿no? Y que, por supuesto, el empresariado tiene dos miradas. Desde, por ejemplo, Jorge Claro, que en una carta, Jorge Claro, el creador del canal del fútbol, que en una carta decía que le escribía a sus nietos respecto del plebiscito, que estamos enfrentados, dice él, a una votación en la que fuimos llevados sin necesidad, gracias a eso, con un alto costo para todos, como dándole una mirada súper pesimista a lo que se viene. Versus, por ejemplo,
el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, que decía que a propósito del plebiscito debemos trabajar consistentemente en el para qué de la empresa, porque hace mucho que dejó de ser solo para ganar plata. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo usted ve al empresariado entendiendo lo que está pasando en términos de lo que se viene para el país y la responsabilidad que tiene justamente este segmento para caminar hacia ese país que el propio Fondo Monetario dice tiene que tener un crecimiento más inclusivo? Tiene que tener un crecimiento más inclusivo, no cabe duda que sí. Pero yo lo primero que quiero destacar es que acá las distintas posturas son legítimas, y tenemos que aprender a convivir. Una sociedad democrática rica es una sociedad diversa, y uno tiene que convivir, ¿no es cierto?, y más que tolerar, valorar las distintas visiones, las distintas posturas, en la medida que ellas se expresen en un diálogo razonado, razonable, cívicamente amistoso. Creo que parte de lo que nos ha pasado en el último tiempo es que se ha ido perdiendo, nos hemos ido polarizando, y creo que el principal desafío que tenemos por delante es encontrarnos nuevamente en el diálogo, en la lógica de los acuerdos. Los acuerdos son los que permiten este cambio reformista pero gradual, que al final del día es la única forma de avanzar decididamente, sin saltos al vacío, sin promesas que no se pueden cumplir. Creo que esa es la ruta, y en materia empresarial creo que hay que resumirlo en un gran concepto que nosotros hemos insistido mucho y que vamos a impulsar con fuerza también a través de distintas iniciativas, ¿no es cierto?, que ustedes van a conocer en los meses por venir, que es cómo tenemos mercados más competitivos. Más competitivos quiere decir no solo que sean más eficientes económicamente, sino que se le abra la cancha a los distintos emprendedores que van surgiendo, ¿no es cierto?, que puedan competir en igualdad de condiciones. Eso es lo que queremos, y por eso vuelvo a Nueva Zelanda, porque conjuga bien esos elementos, ¿no es cierto?, de un crecimiento inclusivo, de una red de protección social bien robusta que da oportunidades, verdaderas oportunidades, con una economía tremendamente pujante, dinámica, competitiva, con un buen clima para la inversión, para hacer negocios, porque acá no nos perdamos. Acá no puede ser solo redistribución, acá tenemos que conjugar redistribución con una palanca de crecimiento muy fuerte, que duda acá hoy día es más valiosa que nunca, porque estamos en una situación en que hemos retrocedido varios años en términos de nuestra capacidad de producir, de nuestro crecimiento económico, y tenemos que recuperarlo. Detrás de ese crecimiento está la recaudación, está el emprendimiento, están los puestos de trabajo, están las oportunidades. Hay que hacer ambas cosas. Ministro, brevemente, para terminar, hay una urgencia, más allá de todas estas miradas de mediano y largo plazo, una urgencia que es la del empleo. Hay algunas señales que ayer conocimos también en el informe de microdatos de la Chile que dan cuenta de una recuperación ahí, creación de empleo en los últimos 3 meses. Interesante, brotes verdes, decían algunos, la ministra del Trabajo, dicho sea de paso. Pero hay una lectura un poquito que enciende algunas alarmas sobre cómo está funcionando el subsidio a la contratación de gente. Es muy poco lo que se han acogido hasta aquí. ¿Usted lo evalúa esto críticamente o no? ¿Cómo lo ve? ¿Es un fracaso? ¿Podría pensar alguien? Si no crece la economía, ¿quién va a contratar a nadie? Dicen otros. No es un fracaso en caso alguno. A ver, tenemos al día, a la fecha, 80.000 personas que han postulado a este beneficio. Llevamos 3 semanas del mismo. Y acá van a pasar 2 cosas, hay que ser muy, muy claros. Acá el principal desafío que tenemos es el trabajo. Y el trabajo también supone crecimiento, supone actividad económica. Es una buena noticia lo que conocimos ayer, lo que conocimos hace algunas semanas con casi 400, un poco más de 400.000 trabajadores y trabajadoras suspendidos que volvieron a su puesto de trabajo, con tan solo un 3% que fue desvinculado, lo que basta para mostrar lo importante que fue esa política pública, que algunos quisieron criticar en su momento, pero permitió salvar ciertos de miles de puestos de trabajo. Y a medida que la economía va retomando, va reabriendo paso a paso, y esa es la condición necesaria para todos, no nos engañemos, hoy evidentemente se va absorbiendo parte de los puestos de trabajo perdidos, ¿ya? Pero con esa misma claridad hay que decir que la ruta es difícil, porque acá vamos a tener una parte que se va a absorber relativamente rápido a medida que la economía vaya retomando paso a paso. Pero hay una parte estructural que implica un desafío mayúsculo para ir cerrándola, y por eso este programa de subsidio al empleo inédito de $2.000 millones, lo que busca es subsidiar, es apoyar, pagar parte del sueldo a esos trabajadores que hoy día los empresarios, particularmente los pymes, están con una mano por delante, otra por detrás, y se les hace difícil. Y en este camino, si algo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, que esta crisis, este virus, la pandemia y sus efectos es muy dinámico, encierra incertidumbre, y vamos a ir haciendo las modificaciones, extendiendo el programa en la medida que sea necesario. Pero hoy día nuestro foco, nuestra concentración, lo que nos quita el sueño, es el trabajo, porque ahí hay cientos de miles de personas
que están sin pega, sin un ingreso, con el dolor que eso significa, no solo lo monetario, sino que también en su fuente de dignidad, ¿no? Entonces, es un desafío país, un desafío mayúsculo, pero mira, yo le digo una cosa, aquí no hay una bala de plata, acá esto no es con piloto automático, esto requiere una palanca de política pública, pero requiere sobre todo acuerdos, no digo que en todo, pero los sustantivos, en retomar el crecimiento, en retomar el empleo que necesitamos y en poder avanzar para ello en políticas que sean expresión de esos acuerdos, de esa voluntad de diálogo y de abandono de este clima de polarización que ha ido permeando en el país hace un tiempo ya, ¿no? Bien, pues ministro de Hacienda, Ignacio Briones, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga